Vamos a comenzar con la clase, ¿sí? Eh, bueno, toda esta semana hemos venido trabajando el bimestre anterior y ahora es que nos encontramos en el segundo bimestre, en donde vamos a tocar el tema de los artículos. Bien, aquí, definición de acuerdo, cámara, no te olvides, ¿no? Aquí. Mira, cuando nosotros hablamos de los artículos, estamos hablando de palabras, en este caso monosílabos, en donde se... Miss, Sí, Herrera, ¿por qué estamos haciendo el tema uno? sí, justo lo que te estaba comentando. El examen lo han programado para la tarde, lo que ya habían mencionado en el grupo de WhatsApp. ¿Tienes tus fichas a la mano? Sí. Sí, lo que pasa es que nos han adelantado una semana. Bueno, según lo que se ha indicado en dirección por a cargo del colegio, y vamos a comenzar con el tema uno. Es por eso que el examen se les va a enviar a eso de la 1 para que tengan tiempo y puedan realizarlo y enviarlo hasta las 6 de la tarde. Justo es lo que te comentaba al principio. Por eso te decía si tienes alguna pregunta o alguna duda, porque en sí ya vamos a iniciar con el primer tema, ya de lo que es el segundo bimestre. ¿Todo claro? ¿Hasta ahí? Sí, Miss. Ya. Bien, vamos a comenzar, sí, vamos a comenzar con el primer tema del segundo bimestre. Como ya estaba mencionando, estamos hablando de los artículos. Los artículos cumplen una función muy primordial dentro de lo que son las palabras, dentro de no solo de oraciones, también de textos relacionados más que todo con todo tipo de escritura. Bien, de manera morfológica, cuando nosotros hablamos sobre el artículo, decimos que aquí tienes tu ficha, vamos resaltando aquí que presenta los accidentes gramaticales de género y número. Bien, género relacionado, recordemos, sobre todo con género femenino, masculino y número, tenemos lo que es en singular y en. Bien, eso es de manera morfológica. De manera semántica, tocamos aquí que el artículo no tiene significado propio, ¿ya? Pero sí ocasional. Estamos hablando de aquí, no tiene un significado propio. Bien, esto es de manera semántica. Y de manera sintáctica, tenemos aquí que el artículo funciona como modificador directo del sustantivo. Bien, aquí tenemos de manera sintáctica como modificador directo. Modificador directo que vas a poder observar aquí en el ejemplo. Mira, en el ejemplo, el modificador directo está aquí, representado por las mismas siglas. En este caso, M de modificador y D de forma directa. Bien. Ejemplo, tenemos las mochilas están sucias. Bien. Aquí, mochilas, como indica en el ejemplo, es un sustantivo. Bien, las es el artículo. Bien, las es el artículo, también conocido de manera sintáctica, aquí como puedes apreciar, ¿qué quiere decir? Que es un modificador directo. Bien, aquí identificamos de manera lexicológica. ¿Qué nos dice? El artículo, aquí lo que observamos el artículo, es de inventario cerrado porque no se pueden crear más. ¿Por qué de inventario cerrado? Porque dentro de los artículos tenemos solo los que se mencionan en el. ¿Ves? El, la, los, las. ¿No? Entonces, estos son los artículos.
Mayormente los artículos acompañan a un sustantivo para poderle dar más sentido. Bien, continuamos aquí. Clases de artículo. Miren, aquí tenemos los clases de artículo definido. ¿Qué nos dice el artículo definido? Dentro de las clases del artículo. Se coloca delante de un sustantivo que conocemos. Estos artículos son los siguientes, aquí en el cuadro. De manera masculino tenemos los artículos el, los. De forma femenino tenemos la, las. Y de forma neutral, neutro, tenemos lo, el artículo, ¿no? En singular, obviamente, como puedes observar aquí en el cuadro comparativo, tenemos el, la, lo. Cuando decimos singular, ¿a qué nos referimos? A ver, ¿qué significa singular? Mm, ¿Serán uno o varios? Uno, Correcto, ¿no? Estamos hablando de un solo sustantivo. Cuando hablamos de plural, Herrera, muchos, dos, ujú, correcto, muchos, ¿no? Muchos, varios. Tenemos los, podemos decir, ¿no? Los gallos, las vacas. Estamos hablando de muchos que no sabemos cuánto es, ¿no? Aquí, pero lo importante y primordial de los artículos, y hay que tener mucho en cuenta eso, es que la oración tiene que tener sentido. Cuando nosotros lo hablamos, y sobre todo al momento de escribir, ¿no? Por ejemplo, aquí has conocido 5 artículos, ¿no? Y aquí vamos a completar esos artículos. Por ejemplo, nos dice, completa con el artículo definido adecuado. Bien, tenemos niños. Por ejemplo, la palabra niños. ¿Qué artículo puede acompañar a la palabra niños? A ver, los, los, solo hay niños, de forma individual. ¿Qué decimos? Decimos el niño, la niña o lo niño. el niño, Correcto. Ahí vas escribiendo. Es el niño, ¿no? Tenemos ahí, el niño. Y cuando tenemos la palabra calles, ¿qué artículo utilizamos? las calles, Correcto. Estamos hablando de las calles, ¿no? Bien. Termina de escribir. Tu cámara está apagada. A ver. Pasemos ahora al siguiente ejemplo que nos dice iglesia. Tenemos el sustantivo de iglesia. ¿Qué artículo le colocamos a aquí para que pueda acompañar al sustantivo de iglesia? la iglesia, La iglesia. Bien. Y el sustantivo amigo, ¿con qué artículo acompañamos? ¿Qué diremos? el amigo, Bien, estamos hablando de el amigo. Pasamos aquí. Ahora tenemos la palabra correcto. ¿Qué decimos? lo cor- Bien, es lo correcto, ¿no? De forma neutral. Luego tenemos alumnos. ¿Qué artículo utilizamos? los,
Bien. Herrera, el artículo los, ¿qué es? ¿Femenino o masculino? Masculino. Bien. Estamos identificando aquí también lo que son los géneros, ¿verdad? Dentro de los artículos, que es muy importante para que le dé adecuación de sentido, ¿bien? Mira, eso es referente con los artículos definidos, ¿sí? Ahora pasemos aquí a los artículos indefinidos. Bien, entonces, ¿qué nos dicen los artículos indefinidos? Nos dice que se coloca delante de un sustantivo que no conocemos, obviamente, estos artículos indefinidos. El artículo definido, al igual que el artículo indefinido, en el concepto se parece. En lo único que cambia es aquí, en identificar. Dentro de los artículos indefinidos tenemos un, una, unos y unas, ¿no? Como pueden observar. Tenemos en el género masculino un, unos, de forma singular tenemos un, una, de forma plural tenemos unos y unas, ¿no? Que son varios. Aquí, completa con el artículo indefinido adecuado. Mira, vamos a adecuar las oraciones. Tenemos aquí la palabra loro. ¿Con qué artículo indefinido lo relacionamos? ¿Qué diremos? Loro. Un loro, una loro, unos loro. Un loro. Bien, estamos hablando de un loro. Luego tenemos bicicleta. La palabra bicicleta, que es un sustantivo. Una bici. Bien, tenemos aquí es una bicicleta. Bien. Continuamos aquí con pájaros, el sustantivo pájaro. ¿Con qué artículo indefinido lo relaciono? La palabra pájaros. Unos pájaros. Bien, estamos hablando de unos pájaros, ¿no? De forma plural. Bien, pasamos aquí. La palabra computadora. ¿Qué decimos? Un, unas, una. Una computadora. Hablando de una computadora. Continuamos. El sustantivo hamburguesas. ¿Con qué lo relaciono? ¿Con qué artículo indefinido? La palabra hamburguesas. ¿Qué decimos? Un hamburguesas, unos hamburguesas, una hamburguesas o unas hamburguesas. ¿Con qué lo relaciono? Unas hamburguesas. Y zapatos, la última palabra Herrera, tenemos zapatos. Ya, Unos zapatos. unos zapatos. Tenemos ahí, unos zapatos. Bien. Un momento. Mira, nos dice aquí. Mire, nos dice, recuerda, mira, Herrera, recuerda, la forma neutral, tenemos el artículo lo. Se va a emplear delante de los adjetivos que no pertenecen ni al masculino ni al femenino. Esto hace que dichas palabras funcionen como sustantivos. Ejemplo, mire, lo grande, lo hermoso. Recuerda aquí, mira, ¿dónde utilizamos el artículo? El artículo definido lo. Mira, lo correcto. ¿Ves? Aquí la palabra correcto
no está relacionado con un sustantivo. Mira, cuando utilizamos el artículo lo, ¿bien? Aquí, recuerda mucho esto. El artículo lo, que es neutral, se emplea delante de los adjetivos que no pertenecen ni al masculino ni al femenino. Esto hace que dicha palabra funcione con sustantivos. Ejemplo, tenemos aquí lo grande, lo hermoso. Bien, a ver. Buenos días, María, Mariana. Hemos comenzado a hacer 20 minutos con la clase de los artículos. Hemos explicado, tenemos el artículo morfológico que se da a través de los accidentes gramaticales de género y número, de manera semántico, que no tiene significado propio, de manera sintáctica, que funciona de acuerdo a un modificador directo. El modificador directo representado con las siglas M y D. Tenemos las mochilas, están sucias. Las es el artículo, mochilas es el sustantivo. Y de manera lexicológica decimos que el artículo es de inventario cerrado porque no se pueden crear. Bien, hemos conocido clases del artículo definido, tenemos el, la, los, las y lo de manera neutral. ¿Ven? Este es un cuadro comparativo para identificar y ver cómo están separados. Bien, y aquí hemos completado algunas palabras con cada artículo. Luego pasamos a los artículos indefinidos. Decimos, se coloca delante de un sustantivo. Aquí tenemos un, unos, una y unas, de acuerdo a su género y de acuerdo a su número. Género, masculino y femenino, número, singular y plural. Bien, singular, a ver, María, singular que se refiere a que una o varias personas. María, Mariana, Sí, me escuché. María, singular, una o varias, Una. correcto, no hay plural. María, plural. Si decimos que singular es una, entonces plural será Una. No. Unir. plural son varias, ¿sí? Varias Mm, cosas, varias cosas. variar. No, 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 la palabra variar no, son varios, bastantes, son muchos. A eso se refiere. Bien, pasamos ahora aquí. Miren, ya conocimos los dos artículos, ahora pasemos al artículo contrario. Es la unión del artículo el y las preposiciones a y de. Tenemos aquí a más el, tenemos al. La de más el es igual a del. ¿Ven? Ahora, ustedes van a escribir qué clase corresponden los siguientes artículos. Por ejemplo, aquí, dentro del artículo contracto tenemos, iré al cine después del examen de lenguaje. Aquí, al es el artículo, del también es el artículo. ¿Qué tipo de artículo es? El artículo contracto. Bien. Y la de no es un artículo, es una preposición. ¿Está bien? Ahora, escribe qué clase de corresponden los siguientes artículos. A ver, el artículo unas, Herrera, ¿a qué clase de artículo corresponde? Tenemos el artículo contracto, el artículo indefinido y el artículo definido. Herrera, ¿Sí, mis?
El artículo unas, ¿a qué clase de artículo pertenece? Indefinido. Correcto. Escriban ahí, tenemos el artículo indefinido. Escriban, escriban. María, el artículo del, ¿a qué clase de artículo pertenece? Solo tenemos tres. Bien, solo tenemos tres tipos de artículos. Solo vamos a identificar aquí en el cuadro lo que, qué tipo de artículo pertenece. A ver, María, Mariana, continuamos, Herrera. El artículo del, ¿a qué artículo pertenece? ¿Ya? El artículo del, ¿a qué clase de artículo pertenece? Estamos hablando aquí del artículo contracto. Continuamos. El artículo lo, Herrera, ¿a qué clase de artículo pertenece? Artículo lo, estamos hablando del artículo definido. Aquí, el artículo lo, de forma neutral, ¿no? Neutral, ¿por qué neutral? Porque decíamos que solo se va a emplear delante de un adjetivo, no un sustantivo. Entonces, ejemplo, lo grande, lo hermoso, lo correcto, lo que se va a utilizar. Tenemos el artículo las. ¿A qué tipo de artículo pertenece el artículo las? Estamos hablando de el artículo de igual forma definido. ¿Sí? El artículo las es de género femenino y en este caso de número, en número plural. Bien, continuamos, tenemos el artículo 1. El artículo 1 pertenece al artículo indefinido. El artículo el pertenece, ¿a qué pertenece? Al artículo definido. Bien, y aquí como se pueden observar. Continuamos ahora con la actividad de aplicación, actividad que vamos a desarrollar algunas preguntas de las cuales las finales es para completar. Bien, tenemos aquí la primera pregunta que nos dice,
¿Cuáles son los accidentes gramaticales del artículo? Estamos hablando aquí de número y género. Bien, recordemos que el artículo es una categoría que va a ir a modificar y por ello se debe coincidir en número y persona. Aquí continuamos donde nos dice completa con el artículo definido adecuado. Bien, tenemos esponja, lavadora, parque, cuaderno, escobilla. 5 palabras que son sustantivos, en las cuales ustedes van a completar. Bien, Herrera, me confirmas cuando termines aquí en completar. De igual forma, aquí, mira, recuerden, cada en la pregunta número 2 nos menciona completa el artículo definido. ¿Qué quiere decir? Que solo son los artículos definidos, nada más. Y aquí en el tercer ejercicio nos vuelve a mencionar el artículo indefinido. ¿Ven? No, ya son otros tipos. Entonces, completamos primero las de aquí y luego me van avisando para poder. Ya, El continúo. parque, el cuaderno, las escobillas. Bien, correcto. Tenemos ahí con los artículos definidos y con los artículos indefinidos. Unos lapiceros, un álbum, unos pasadores, un libro, unas pelotas. Correcto. Bien, Herrera. Ahí tenemos lo que son los artículos definidos y los artículos indefinidos, cuáles se han completado. Bien, hacemos aquí ahora. Nos dice, escribe a qué clase corresponden los siguientes artículos. Aquí, ¿qué artículos pertenecen? ¿Qué será? Indefinidos, definidos, contracto, el artículo las. Completamos ahí el artículo del, de igual forma, a qué clase de artículo pertenecen, el artículo el y un. Bien, vamos completando y luego me mencionan cuando termine. Las definieron, Miss. Ya, ¿qué más, María? Del, el artículo del, Contrato. bien, el artículo el, Con. Definido. el artículo unas, Indefinido. correcto, ¿no? Tenemos ahí indefinido. Bien, continuamos. Ahora, tenemos el ejercicio número 5. Bien, María. Los niños fueron a pasear al parque con sus padres, luego fueron a ver una película al cine y compraron unas ricas gaseosas panchitas. Aquí, dentro de las líneas rojas, ustedes van a escribir todos los artículos que han encontrado aquí en el texto. Bien, todos los que han encontrado. Y luego me los menciona para poder identificar todo lo que han encontrado. Bien, lean el texto. Este es el texto. Bien, el que está de color celeste. Ese es el texto. El texto es: los niños fueron a pasear al parque con sus padres, luego fueron a ver una película al cine y compraron unas ricas gracias del Chile. Ahí me mencionan ustedes cuáles son los artículos que han encontrado en este texto.
Vamos a mencionar qué artículos encontramos aquí. Vamos, se lo mencionan. Herrera menciona los artículos que encontraste aquí. Los, al, uno, al, unas. Ahí los artículos que se han encontrado dentro del texto. Los, al, uno, al y unos. Continuamos aquí con la actividad de extensión. Tenemos aquí, actividad de extensión. La primera pregunta, ¿cómo se llaman los artículos que resultan de la unión de las proposiciones A y D con el artículo el? ¿Cuáles son los artículos definidos? Cacofonía, artículos indeterminados, artículos contractos o artículos determinados. A ver, díganme ustedes, ¿cómo se llaman esos artículos que resultan de la unión de las preposiciones a y de con el? Y tenemos el artículo el. ¿Bien? A ver, díganme, Artículo definido. ¿no? A ver, vamos para el artículo de. ¿Qué me dice el artículo definido? Se coloca delante de un sustantivo que conocemos. Estos artículos son los siguientes. Entonces, no, no es el artículo. No, solo me quedan dos. El artículo, los dos que hemos trabajado en clase. No, porque si hablamos de los artículos indeterminados, yo no les he enseñado nada de artículos indeterminados. Entonces, esa tampoco es. Hemos hablado de los artículos coponia, de igual forma, no, no hemos hablado de los artículos. Entonces, solo me quedan tres, el artículo contractos y artículos determinados. Y ahí me van mencionando ustedes. Vamos a ver, Elena, María, ¿qué artículo? ¿Cómo se llama ese artículo? Artículo contracto. Correcto, es los artículos contractos. ¿Dónde está? Aquí está. Artículo contracto. Es la unión del artículo el y las preposiciones a y de el. ¿Sí? Aquí está. Estamos hablando del artículo contracto. ¿Sí? Continuamos. Va marcando ahí las preguntas. Pregunta número 7 nos dice, en la oración, miren, el primo de Ana se llama Antonio y vive en una linda casa. ¿Cuántos artículos encontramos? En la oración, el primo de Ana se llama Antonio y vive en una linda casa. ¿Cuántos artículos encontramos? Dos, Correcto, encontramos dos artículos. ¿Cuáles son, Guerrera, esos dos artículos? el y uno. Bien, correcto. Tenemos el y una. Pregunta número 8. Alternativa que no presenta artículo. Aquí. ¿Cuál es la alternativa que no presenta un artículo? Aquí. Agréguenle la pregunta número 8. Agréguenle artículo más un sustantivo. Bien, al costado agréguenle eso. Más un sustantivo. Este, más
Ahora sí, vamos a Lo ver. perdonaré siempre. Correcto, ¿no? Es la alternativa. Lo perdonaré siempre. ¿Por qué? Porque es un artículo neutral y que habíamos dicho de los artículos neutrales que no van a estar acompañados de un sustantivo, ¿no? Siempre van a estar acompañados de un adjetivo. Bien. Continuamos. Pregunta número 9. Nos dice, señala la alternativa que presenta un artículo definido femenino singular. Miren, me dice un artículo definido femenino y singular. Entonces identifico La computadora es muy moderna. y no, estamos hablando de la computadora, es muy moderno, la alternativa. Bien, Herrera, ¿no? Estamos hablando de un artículo definido que es la, es femenino y está en singular. Bien, pregunta número 10 tenemos, en todos los televisores de mi casa son nuevos. ¿Qué clase de artículo es el subrayado aquí? Este artículo. Defini- Ajá, es el artículo definido. Oh, estamos hablando del artículo. Bien, miren, aquí, esta es la actividad que ustedes van a realizar, ¿sí? Voy a hacer la explicación de manera muy breve para que puedan enviar al grupo de WhatsApp. Bien, aquí tenemos la pregunta número 11. Nos dice, en Lidia trajo una caja de chocolates para una de sus sobrinas. ¿Cuántos artículos indefinidos tenemos? Miren, solo los indefinidos. ¿Bien? No me cuenten a los definidos ni a los contractos. Solo se van a contar los artículos indefinidos. Y ahí ustedes responden cuál es la correcta. En la pregunta número 12 van a escribir 4 oraciones usando artículos definidos. Bien, resáltenlo ahí en sus fichas para que tengan en cuenta solo con artículos definidos, nada más. Ah. Y en el ejercicio número 13 de igual forma, van a escribir 4 oraciones usando artículos indefinidos. Bien, solo indefinidos, los cuales tenemos un, unos, unas y un. Bien. Pregunta número 14 es mayormente solo para leer y marcar. ¿Qué dice? Encierra los artículos definidos de las siguientes oraciones. ¿Ven? Aquí solo van a encerrar lo que son los artículos definidos. Van a leer cada oración y van a identificar y lo van a encerrar. Puede ser en círculos o también lo pueden resaltar. Bien, con usted. Pregunta número 15. Identifica las clases de artículo. Bien, aquí leo la oración, identifico qué clase de artículo tiene. Ya ustedes miran, tiene clase de artículo definido, indefinido o contrario, ¿no? Ahí van a poder identificar en el ejercicio número 15. El ejercicio número 16 me dice solo también para marcar cuál es el artículo usado de manera incorrecta. Entonces, solo tengo que identificar qué sustantivo está mal empleado para un artículo. Bien, tengo que buscar lo que no tiene relación. En el ejercicio número 17, ahí ustedes van a buscar la alternativa que presenta un artículo contra. Bien, solo el artículo contra. Pregunta número 18, aquí. Opción. ¿Qué define morfológicamente el artículo? Recuerden que definía morfológicamente. ¿De qué estábamos hablando? Aquí, la primera ficha, cuando decimos morfológica. ¿Qué está? Entonces, solo vuelvo a leer, identifico que define de forma morfológica. ¿Bien? Y tenemos la pregunta número 18, en donde es la opción que dice que define morfológicamente el artículo. Ejercicio número 19. En todos los días vamos al colegio muy contento porque me gustan los cursos que nos enseñan nuestros profesores, ¿no? En esa hora. Sí.
vamos a identificar cuántos artículos presenta la oración. Y en el ejercicio número 20, de igual forma, identifico la cantidad de artículos que hay en la oración. Bien, ¿alguna pregunta referente al tema? Alvera, ¿tienes alguna pregunta? No, ¿Todo claro? sí, Ya. Mariana, María, yo, todo claro, me lo hacen saber. Bueno, esta es la actividad, sí, que van a desarrollar y van a enviar al grupo de WhatsApp esta tarde, sí. Como ya les había mencionado referente a ese examen, voy a ser muy tolerable a la hora de que envíen esta fecha. ¿Bien? Eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Cuídense.